Se ve la presentación. Ya se va a ver. Ahí. Okay. Buenas tardes, compañeros, doctor Cruz. El día de hoy vamos a hablar acerca de demencia y como ya nos dijo en la introducción, aquí se va a ver alterada principalmente la memoria y la orientación. Van a haber otras afecciones que más adelante las vamos a analizar. Entonces, el día de hoy vamos a exponer Mari Naomi y su persona Alejandra Ninosca. Vamos a empezar con la definición de la demencia y vamos a ver que demencia en sí es un término general para un deterioro grave de la capacidad mental que interfiere con la vida cotidiana y esta en sí no es una enfermedad específica. Después más adelante vamos a ver que hay formas y causas de la demencia. Entonces, es en sí un síndrome generalmente de naturaleza crónica o progresiva, caracterizado por el deterioro de la función cognitiva, es decir, la capacidad para procesar el pensamiento. Que vamos a ver que no hay la conciencia no se ve afectada, o sea que no hay alteración en eso. Y vamos a ver que muchas personas erróneamente. Alejandra, ¿y si ocurriera este deterioro de la función cognitiva, el control emocional y se ve afectada la conciencia, de qué podríamos estar hablando? O alguien que me ayude ahí. ¿Y qué es agudo? No estoy segura, pero sería como Ya vimos ese tema. delirio o algo así. Exactamente. El síndrome confusional agudo o delirium. Ustedes tienen que recordar, y yo lo recalco en estas clases porque quiero que les quede grabado. Yo sé que a veces yo repito las cosas, pero ustedes van a ver, siendo residentes de posgrado de medicina interna, de neurocirugía, de nefrología, de pediatría, de oncología, van a ver pacientes con fluctuación del estado de conciencia y deterioro agudo de la función cognitiva. Eso es síndrome confusional agudo. La causa es orgánica, como en la demencia, pero otra diferencia puntual, antes que siga avanzando Alejandra, es que la demencia tiene un curso más insidioso, mucho más lento, mientras que el delirium es una alteración súbita y rápida del estado de conciencia y deterioro cognitivo. Entonces, ahí por eso, incluso ellas, tanto Mary como Alejandra, hacen una connotación y lo ponen en negrita porque dice la conciencia no se ve afectada. Y esto es lo que diferencia la demencia del síndrome confusional agudo. Que en la demencia la conciencia está bien. Correcto. Puedes seguir. Ok, entonces vamos a ver de que erróneamente, como estaba diciendo, a veces se les nombra como demencia, a la demencia como senilidad o demencia senil, que esta es una creencia pues incorrecta porque el deterioro mental es una consecuencia normal, es una, perdón, es una creencia incorrecta de que el deterioro mental es una consecuencia normal del envejecimiento. Entonces, incluso yo cuando estaba buscando como información, a veces me aparecía demencia senil y vemos que las personas a veces se confunden con eso, pero ahora sabemos que es algo incorrecto, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver que la demencia afecta eh, varias funciones básicas, como la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje, el juicio.
y a veces suele ir acompañado y precedido por el deterioro del control emocional, el comportamiento social o la motivación. Entonces, para que se considere demencia, vamos a ver que se puede afectar al menos dos de estas funciones básicas. Puede estar afectado la memoria, orientación, y eso ya se considera como demencia. Entonces, estas personas normalmente tienen problemas con la memoria a corto plazo, la mayoría, pero también podemos ver casos de que tienen problemas con memoria a largo plazo. Entonces tienen problemas que a veces no encuentran la cartera, la billetera, se olvidan de pagar las cuentas, planificar, de preparar comida, recordar citas, etcétera. Y esta enfermedad a veces puede resultar abrumadora, no solo para quienes lo padecen, sino también para sus cuidadores, que normalmente es la familia, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar acerca de las causas. Y vamos a ver que la demencia en sí lo que causa a nivel neuronal es daño en esta célula. Entonces cuando sucede este daño, lo que hace es que interfiere con la capacidad de las células cerebrales de comunicarse entre ellas. Entonces aquí es cuando se ve afectado el pensamiento, el comportamiento, los sentimientos también se ven afectados, ¿verdad? Entonces, eh, cuando se dañan estas células en lugares específicos, como por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer, eh, vamos a ver que se ve afectado normalmente el hipocampo, que en el hipocampo vamos a ver que es el centro del aprendizaje y de la memoria. Por eso vamos a ver que las personas que padecen de esta enfermedad pues tienen normalmente problemas en la memoria. Entonces, vamos a ver que los problemas relacionados con el pensamiento y la memoria pueden ser también causados por otras afecciones que nos pueden dar una pseudodemencia, como mencionaba el doctor, que nos dan como signos clínicos aparentes de demencia, pero es una falsa demencia, por eso dice pseudodemencia. Y estas pueden ser como depresión, efectos secundarios de medicamentos, también nos pueden provocar síntomas de demencia, abuso de alcohol, problemas tiroideos y deficiencia vitamínica. Entonces, vamos a hablar como de las formas más comunes de la demencia. Y vamos a ver que el Alzheimer es como la forma más común y se da desde un 60 a un 80% de los casos. La segunda forma más frecuente va a ser la demencia vascular, que esto ocurre después de un accidente cerebrovascular, y también tenemos la demencia por cuerpos de Lewy, que son agregados anormales de proteínas en el interior de las células nerviosas. También hay una demencia frontotemporal, que se da por degeneración del lóbulo frontal del cerebro. Y también hay otras afecciones que también pueden causar los síntomas de demencia, como ya lo había mencionado anteriormente: depresión, alcoholismo, problemas de tiroides, deficiencias vitamínicas. Y frecuentemente, esto es importante, que pueden coexistir formas mixtas. O sea, podemos encontrar Alzheimer y podemos encontrar depresión o demencia vascular. Entonces eso hay que tenerlo como pendiente, ¿verdad? Siempre que miremos una persona con demencia. Correcto. Voy a agregar algo antes, Alejandra. Si Okay. regresa a la diapositiva anterior. Si ustedes ven ahí, la primera causa de demencia, tenemos el Alzheimer con casi un 80% de los casos, ¿verdad? Y ellos ponen una imagen de cómo podría verse el cerebro en un corte, ya sea resonancia magnética o tomografía, pero también está la demencia vascular.
¿verdad? Y bien mencionó Alejandra que podría deberse a una hemorragia por un derrame cerebral, pero también otro dato bien importante con la demencia vascular, que puede ser un inicio, una aparición más lenta y progresiva, es la hipertensión arterial. Que el paciente con hipertensión arterial podría tener micro lesiones a nivel del cerebro que vayan provocando por aumento de la presión arterial, que de repente, o que sean trombos, como bien mencionan por ahí, ¿verdad? Pueden ser trombos, puede ser la hipertensión arterial y pequeños infartos, que tal vez el paciente no se da cuenta y a medida que pasa el tiempo, pues el deterioro se va haciendo mucho más notable. Entonces también es bien importante como factor protector para todos esos pacientes que son hipertensos, que son diabéticos, entonces poder darle un control adecuado de su enfermedad de base para no tener un mayor riesgo de desarrollar este tipo de patologías. También, como menciona Alejandra por ahí, es bien importante tomar los diagnósticos diferenciales como la depresión, como el alcoholismo, como problemas de tiroides, el hipotiroidismo, que lamentablemente cada vez es más frecuente en la población tanto joven como en la adulta mayor con enfermedades metabólicas. Entonces esto también nos podría causar un deterioro que podría asemejar podría asemejar una demencia, pero si mejoramos la parte del hipotiroidismo, mejoramos la depresión o ya el paciente pues abandona el consumo de alcohol, entonces podría mejorar su capacidad mental. Muy bien, gracias Alejandra por el espacio. Em, bueno, ahora vamos a hablar acerca de las tasas de demencia. Y la demencia afecta a nivel mundial alrededor de unos 50 millones de personas. Bastante, ¿verdad? Y se calcula que entre un 5% a un 8% de la población general de 60 años o más sufre demencia en un determinado momento. En los países de ingresos bajos y medios, el número de personas con demencia aumentará cada vez más. Ahora vamos a ver acerca de los signos y síntomas de la demencia. Entonces, la demencia afecta a cada persona de manera diferente. Como ya vimos, puede estar alterado al menos dos de las funciones básicas. No todos van a tener como los mismos síntomas y va a afectar a la persona diferente, y esto va a depender también del impacto de la enfermedad y de la personalidad del sujeto antes de empezar a padecerla. Entonces, los signos y síntomas relacionados con la demencia se pueden entender en tres etapas: etapa temprana, etapa intermedia y etapa tardía. La etapa temprana a menudo pasa desapercibida, ya que el inicio es paulatino, y se puede también confundir esta etapa temprana con, con el envejecimiento, porque normalmente las personas de edad mayor pues tienden a tener síntomas como parecidos, pero más adelante vamos a ver la diferencia. Nuestra compañera Mari nos va a dar esa diferencia más adelante. En la etapa intermedia, a medida que la demencia evoluciona, los signos y síntomas se vuelven más evidentes y más limitadores. Ya en la etapa tardía, que es la última etapa, la dependencia y la inactividad son casi totales. Las alteraciones de la memoria son graves y los síntomas y signos físicos se hacen más evidentes. Oye, entonces aquí en este cuadro vamos a tener los signos y síntomas. En la etapa temprana, ¿qué es lo que podemos ver? Tendencia al olvido, pérdida de la noción del tiempo, desubicación espacial, incluso en lugares conocidos. En la etapa intermedia, vamos a ver que el paciente empieza a olvidar acontecimientos recientes, así como los nombres de las personas, se encuentran desubicadas en su propio hogar,
tienen cada vez más dificultades para comunicarse. ¿Por qué para comunicarse? Porque a veces no encuentran las palabras apropiadas para encajarlo en una oración. Empiezan a necesitar ayuda con el aseo y cuidado personal. Sufren cambios de comportamiento, por ejemplo, dan vueltas por la casa o repiten las mismas preguntas, o a veces se tienden a sentir confundidos, ansiosos, tienden a enojarse fácilmente. En la tardía vamos a ver una creciente desubicación en el tiempo y en el espacio. También va a tener dificultades para reconocer a familiares y amigos. Una necesidad cada vez mayor de ayuda para el cuidado personal. También va a tener dificultad para caminar y también va a tener alteraciones del comportamiento que pueden exacerbarse y desembocar en agresiones, como lo había mencionado. Entonces me pareció interesante, encontramos 10 signos que la ha creado la Asociación de Alzheimer y ha creado esta lista de señales de advertencia orientada más a la enfermedad de Alzheimer, pero también sirve para otros tipos de demencia. Entonces, como signo número 1 vamos a tener cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana. Esto se puede dar en la etapa temprana, como ya vimos, y tienden a olvidar la información recién como aprendida. Como signo número 2 tenemos la dificultad para planificar o resolver problemas. Entonces aquí se le va a hacer como difícil seguir un plan o trabajar con números. Esa persona va a tener dificultad para manejar las cuentas mensuales y también problemas de concentrarse. Como número 3, dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa y en el trabajo o en su tiempo libre. Número 4, desorientación en tiempo o lugar. Olvidan fechas, estaciones y el paso del tiempo. A veces olvidan dónde están, no recuerdan cómo llegaron ahí. Número 5, dificultad para comprender imágenes visuales y cómo objetos se relacionan uno al otro en el ambiente. Les dificulta leer, juzgar distancias, determinar color o contraste, lo que puede causar problemas para conducir un vehículo. Número 6, signo número 6, tenemos nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o lo escrito. Y lo que se estaba mencionando que luchan para encontrar palabras correctas o vocabulario apropiado y pueden llamar cosas por un nombre incorrecto, como por ejemplo, un lápiz lo pueden llamar como palito para escribir. Número 7, colocación de objetos fuera de lugar y la falta de habilidad para retrasar sus pasos. A veces estas personas pierden objetos y tienden como a acusar a los demás de robarles. Número 8, disminución o falta del buen juicio. Aquí las personas tienden como a regalar grandes cantidades como de dinero a las personas que venden productos y prestan menos atención en el aseo personal. Como signo número 9 tenemos la pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales. Empiezan a ejercer pasatiempos, actividades sociales, proyectos, deportes. Y el último signo, número 10, cambios en el humor de la personalidad, que pueden llegar a estar confundidas, deprimidas, sospechosas, temerosas, ansiosas y se enojan fácilmente. Entonces estos 10 signos prácticamente equivalen a los signos y síntomas que vimos, cómo se dividían las 3 etapas. Pero aquí están como
como más detallados. Ahora nuestra compañera Mari va a seguir con el diagnóstico. Antes que comience María, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Doctor, usted mencionaba que si tratamos, por ejemplo, la tiroides, la depresión o el alcoholismo, podrían llegar a reducir los síntomas, ¿verdad?, de demencia. Entonces, quería saber... No de demencia en sí, sino que estos podrían ser diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, es bien importante aquí, Alejandra hizo un recorrido de cómo van a ir apareciendo los cambios. ¿Quiénes de ustedes tienen abuelos? Yo tengo una abuela. Ajá. Yo tengo un abuelo también. Ok, ¿qué edad tienen los abuelos? Vamos a ver uno que participe, uno por uno. El mío cumple 100 años este año. 100 años, qué excelente, qué bendición. Ok, Eric, ¿verdad? Sí, ¿Cómo es el funcionamiento de la mente de tu abuelo de 100 años? pues fíjese que para la edad que tiene es bien lúcido. Sabe, casi no mira, pero sí reconoce a las personas por la voz. Es alerta a cualquier ruido. No sé, habla, platica un montón. Hay algunas cosas que no recuerda. Lo que él tiene es que a veces sueña, entonces cuando se despierta empieza a hablar de como que no distingue entre el sueño y la realidad. Entonces a veces como que se pierde y sigue hablando del sueño o le habla a una persona que ya está muerta. Por ejemplo, muchas veces algunos amigos de él o familiares que ya murieron empieza como a preguntarles que sí, cómo están y eso. Pero solo son como lapsus y luego está muy bien por lo demás. Ok, pero recién despierto o a lo largo del día es que empieza a preguntar por los que ya fallecieron. Recién despierto. A nosotros nos dijeron que era por eso, porque soñaba y no podía distinguir, porque como no mira. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver, ¿quién tiene la manito levantada por ahí? Celeste. Sí, hola doctor. Hola. Mi abuelo tiene 76 años y hace como 2 años él tuvo un accidente cerebrovascular y desde entonces él no ha sido el mismo. Se le olvidan las cosas. Varias veces me pregunta dónde estamos. Eh, También se le olvida si comió y después empieza a culpar a las personas y les dice, vos no me diste comida. Y eso es un poco frustrante. Cosas así. Correcto. Y Celeste, ya con la descripción que hizo Alejandra de los posibles tipos de demencia que existen, ¿en qué tipo estaría tu abuelo? En demencia vascular. Correcto. Y esta fue prácticamente de forma brusca, ¿no? Sí, sí, de un O sea, día. tuvo su evento cerebrovascular y ya empezó con los cambios. Ok. Y hay una diferencia en tu abuelo, antes y después de ese evento. Pues sí, él era, eh, bueno, era súper activo y después de eso no solo afectó su cerebro, sino que ahora está postrado en una cama y hay que ayudarlo, como mencionó Alejandra, con el aseo, con otras necesidades básicas y pasa irritable, pasa diciendo palabrotas y es difícil cuidarlo. Ok, muy bien. Alejandra, ¿alguna pregunta que le quieras hacer a Celeste sobre el abuelo? No sé, creo que como vimos que, como mencionaba, que a veces pueden coexistir dos enfermedades, o sea, ser mixta. No sé si en algún caso pensaron que tenía Alzheimer igual o
o solamente le diagnosticaron el evento cerebrovascular? Bueno, solo el evento cerebrovascular, pero viendo todos los cambios que ha tenido hasta ahora, podría pensar que está entrando a demencia. Muy bien. Gracias, Celeste. Gracias, Alejandra. Quiero ver si alguien más va a participar con alguno de los abuelos. Bueno, mi abuelo también tuvo un accidente cerebrovascular, pero no le afectó tanto, pero ahorita pues mi abuelo es bien activo, sigue siendo activo y sigue siendo, o sea, tiene mucha energía. Él ahorita pues quería terminar una carrera también, que había empezado también ya tiempos, y pues hasta se ha puesto a estudiar, pero sí le ha afectado eso como en la memoria, como que ya está empezando a tener problemas con la concentración y todo, entonces pues hasta ahorita pues solo está llevando una clase porque eso lo limita, pero, pero sí, ya está como comenzando con los síntomas y los signos. Correcto, muy bien. Lo que describe Alejandra en una de las diapositivas que va viendo como 9, 10 signos, así puede ser la demencia, pues va a ir socavando la funcionalidad del paciente. Aquí no se le ha olvidado, por ejemplo, dónde dejó el lápiz o dónde dejó un cuaderno. Probablemente en algún momento se nos puede ocurrir, pero en el paciente, en el adulto mayor, estos olvidos pequeñitos pueden hacerse más frecuentes y más persistentes y pueden pasar desapercibidos por la gente. Ay, no sé dónde dejé los lentes y de repente podemos hacer chistes, pero las anda aquí en la cabeza. Ay, es cierto, es cierto. Y tratan de repente ellos mismos al principio del deterioro comienzan como a justificar esos pequeños olvidos. Obviamente, a medida que avanza el cuadro, ya no solamente son olvidos, ya van perdiendo la capacidad, por ejemplo, ay, tengo la palabra aquí en la punta de la lengua, pero, y por ahí como menciona, el palito para escribir, porque hay una pérdida del lenguaje verbal y muchas veces también del material verbal y no verbal. En etapas avanzadas con el paciente con demencia, puede ser que ya no se conduzca él solo fuera de la casa. O sea, me pierdo, o sea, me perdí. Voy para la facultad de medicina y yo sé por dónde me voy y de repente no llego a la facultad de medicina, sino que voy agarrando como quien va para Valle de Ángeles. No sé en qué momento me perdí, me desorienté. Ahí, después, con el paso del tiempo, el deterioro es mucho mayor. Ya los adultos mayores comienzan a confundir. Eh, ¿y, ¿Y quién es usted? Ay, abuela, soy Alejandra. Alejandra. ¿Y quién es Alejandra? Ah, soy su nieta, abuela. Entonces, mi nieta. Ah, sí, 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 sí. Pero después pasa así como con el abuelo de Celeste. Tengo hambre. Es que no me van a dar comida hoy. No, abuelo, si es que ya comió usted, acaba de comer. No, yo no he comido nada. Qué barbaridad. Y comienzan también con cambios de humor. Se pueden volver irritables, pueden volverse incluso agresivos, hostiles, ¿verdad? Y pueden empezar a gritar y pueden empezar, ay, me duele, me están matando o quieren hacerme daño. Entonces, los pacientes pueden tener ese deterioro. Puede ser de forma súbita, como en el caso de Celeste Nicole, el abuelo de Celeste Nicole, que de repente el paciente estaba bien ayer, tuvo un derrame cerebral, estuvo una semana internado y después de él no volvió a ser el mismo. Puede ponerse a llorar, puede ponerse a gritar, puede ponerse a reír, así de forma muy, muy dispar. En el caso del abuelo de Mauricio, probablemente esto, que él esté estudiando una segunda carrera, está haciendo lo que conocemos como reserva cognitiva. Vamos a hablar de, creo que
neuroplasticidad, ¿recuerdan el concepto de neuroplasticidad? Hola chicos, ¿están ahí? ¿O me desconecté? Sí, aquí estamos. Ok, muy bien. Ok. Neuroplasticidad es la creación de nuevas redes neuronales. Esto se da por el aprendizaje. Cada vez que nosotros aprendemos algo, cada vez que aprendemos un nuevo idioma, cada vez que aprendemos un nuevo procedimiento, cada vez que aprendemos algo nuevo en la facultad de medicina, en la cocina, en el arte, en el deporte, estamos creando neuroplasticidad, nuevas conexiones. Entonces, eso nos ayuda. Cada vez que aprendemos algo nos está ejercitando. Hay dos conceptos, la poda neuronal en los niños. La poda neuronal se da en los primeros, que pongámosle, los primeros 5 años, 3, 5 años de vida, por ahí, para ponerle una edad relativa. El niño debe ser estimulado desde muy pequeño, a nivel socioafectivo, a nivel motor, a nivel de lenguaje, a nivel cognitivo, a nivel lógico-matemático. Pero si de repente la familia no lo estimula en un tipo de área, entonces lo que va a hacer el cerebro es eliminar esas neuronas de esa área cerebral que no ha sido estimulada y va a potenciar las neuronas de aquellas áreas que son utilizadas con más frecuencia. Entonces se llama poda neuronal. Si el niño no se le habla, no favorece el ambiente para que hable, para que aprenda colores, para que aprenda palabras, para que sonríe, para que interactúe, entonces esas neuronas van a ser podadas y se le va a dar mayor importancia a aquello que sí se utiliza. En la vida adulta está la reserva cognitiva, que es lo que nos va a proteger hasta cierto punto del deterioro cognitivo y de la demencia. Entre más nosotros aprendemos, entre más nosotros utilicemos nuestro cerebro para hacer crucigramas, para hacer sopa de letras, para hacer sudoku, para bordar, para pintar, para bailar, para estudiar, para leer, para cualquier cosa que amerite ese ejercicio mental, estamos haciendo reserva cognitiva. Eso ayuda a no tener deterioro o un impacto mayor, y eso probablemente ha sucedido con el abuelo de Mauricio. A pesar que tuvo un evento cerebrovascular, él ya estaba haciendo una reserva cognitiva, creando nuevas redes neuronales y le favoreció para que a pesar del evento cerebrovascular que tuvo, pues no hubiese un deterioro más marcado. Entonces esto es bien importante y lo tenemos que hacer desde la juventud, estimular todas estas áreas para poder tener la mayor reserva cognitiva si ocurre algún evento o alguna situación importante. Muy bien. Creo que alguien mencionó lo de si tratamos la depresión, si tratamos el hipotiroidismo. Bueno, el alcoholismo, la depresión, el hipotiroidismo, serían considerados como diagnósticos diferenciales en el paciente con demencia. Entonces, si tenemos un adulto mayor, 60, 70 años, 80 años, que comienza con deterioro o que muestra deterioro de la función mental, entonces vamos a hacerle pruebas de función tiroidea, vitamina B12, glucosa, vamos a medir cómo está la presión arterial, si está bien controlado, podemos hacer tomografía cerebral y vamos viendo si está anímicamente bien, porque dentro de ese diagnóstico diferencial está la depresión. Si comprobamos que no hay un deterioro cognitivo como tal debido a un cuadro demencial y que se debe a demencia, entonces tratamos la demencia y probablemente él mejore de su parte cognitiva. Si este deterioro cognitivo está asociado a un hipotiroidismo, entonces tratamos la tiroides y el paciente va a mejorar. Y así vamos a ir viendo cada uno de los diagnósticos diferenciales y descartando o confirmando el diagnóstico. Puede ser que el paciente tenga deterioro cognitivo y que tenga hipotiroidismo.
sí se podría dar el caso de una doble enfermedad. Entonces, puede ser que sea menor el deterioro cognitivo si ya tratamos el hipotiroidismo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. O Sí. pueden continuar. Bueno, buenas tardes. Yo voy a continuar con la exposición. Entonces, estamos hablando del diagnóstico. Y es que no existe una sola prueba que determine si una persona tiene demencia o no. Entonces, los médicos que diagnostican el Alzheimer usan y otros tipos de demencia se basan en antecedentes médicos, exámenes físicos, pruebas de laboratorio, entre otras cosas, para determinar, como dice el doctor, si existe otra causa eh, o la demencia que presenta el paciente tiene otro origen. Entonces, estos médicos eh, pueden determinar si la persona tiene demencia con un alto nivel de certeza, pero es más difícil determinar el tipo de demencia exacto que padece este, porque algunos síntomas de las diferentes demencias pueden como superponerse. Entonces, en algunos casos, un médico puede diagnosticar que tiene demencia del paciente, pero no especificar qué tipo. Entonces, y cuando esto ocurre, lo que se hace es como eh, remitir al paciente a un neurólogo o a un especialista. Siguiente. Entonces, en el diagnóstico vamos a ver que se debe evaluar, como decía el doctor, la orientación y la memoria. Entonces, para evaluar la orientación, nosotros debemos asegurarnos de que el paciente es consciente de dónde está, el lugar, el tiempo, de cómo llegó ahí, el espacio geográfico y corporal. Entonces se le pregunta si sabe en qué lugar está y si no lo sabe, como decía el doctor, preguntarle como una referencia, qué lugares quedan cerca, el tiempo, la fecha, la hora y autopsíquica creo que era como asegurarse de que él sabe quién es él, es como su nombre eh, y el espacio corporal es como pedirle que se toque el ojo o con la mano derecha, la izquierda, cosas así. Muy bien. En cuanto a la memoria, estas se deben abarcar los diferentes tipos de memoria. O sea, se evalúa la memoria de trabajo, la episódica, la semántica, la procedimental, la reciente y la anterior. Entonces, empezamos con la memoria de trabajo. Y como ya habíamos visto con el doctor, pues las pruebas que se hacen son las pruebas de los dígitos, donde se le da una secuencia de dígitos al paciente y se le dicen al derecho y se le piden que luego lo diga al revés. Y aquí podemos ver si el paciente omite alguno o como que los cambia de lugar o incluso puede que meta o inserte un número que no iba en la secuencia. La prueba de los tres. La prueba de los tres, se le pide al paciente que a partir de 20 vaya restando 3. Entonces el orden lógico que habría de tener el paciente es 20, 17, 14, 11, 8, 5 y 2. Entonces vamos viendo que el paciente tiene una buena capacidad de memoria de trabajo. La prueba de letreo va a empezar desde palabras sencillas como aro o como loro al derecho y al revés. Y vamos a terminar con palabras un poco más complejas como podría ser carreta o cómoda o
naranja al derecho y al revés. Disculpen, decía reconectando, lo siento. ¿Qué fue lo último que dije? De la prueba de los 3, ¿verdad? Entonces, se le da un número al paciente y se le pide que vaya restando de 3 en 3. Y como dijo el doctor, la prueba de letreo se le da una palabra y se le pide que la letree al derecho y luego al revés. Entonces, en cuanto a la memoria episódica, esta primero, cuando se le hacen preguntas al paciente y luego se corrobora con la familia o con quien lo ha llevado a consulta, creo, y se le pregunta que cuándo es su cumpleaños, con quién lo celebró, qué cenó ayer, cuándo se graduó, de qué escuela se graduó, si recuerda dónde conoció a su primer novio, cosas así que supongamos que fueron algo significativo para la persona y que posiblemente recuerde. En cuanto a la memoria semántica, son preguntas de información general, como quién es el presidente de Honduras, los colores primarios, 3 departamentos de Honduras, cosas que deberíamos de saber todos, supongo. En cuanto a la memoria procedimental, es bueno preguntar sobre si ha perdido alguna habilidad o destreza y se le pide que explique como procedimiento, valga la redundancia, que normalmente la persona sabe hacer, como manejar, montar una bicicleta o si toca algún instrumento o practica algún deporte, como los pasos a la hora de realizarlo. Y pudimos ver en la clase anterior que cuando uno de nuestros compañeros explicó, bueno, trató de explicar, creo que era como manejar, entonces no es lo mismo. A uno se le hace más fácil simplemente hacerlo que venir y explicarlo. En cuanto a la memoria reciente o anterograda, se utiliza la prueba de las 3 palabras. Se le dice 3 palabras al paciente, se continúa haciendo el examen neurológico y luego se le pide que nos diga de nuevo esas 3 palabras. La prueba de los pares es darle como 3 pares de palabras y cuando nosotros digamos la primera, ellos tienen que decir la segunda. Entonces, digamos, casa, torero, árbol, manzana, río, nube, así. Y para realizar una prueba de trastorno de confabulación, se le pide al paciente que lea una historia corta y luego le leemos una historia corta y luego le hacemos preguntas sobre de qué trataba la historia, cosas básicas. Y ahí podemos ver si la persona no lo recuerda o como empieza a inventar fragmentos de la historia. Siguiente. Ok, en cuanto al tratamiento de la demencia, tenemos que tener en cuenta que, para empezar, ningún tratamiento puede curar la demencia y si ya está bien avanzada tampoco puede revertir los efectos. Y el tratamiento de la enfermedad va a depender de su causa. Sin embargo, como no se puede curar, los objetivos principales del tratamiento van relacionados como a optimizar la salud física, la cognición, la actividad y el bienestar de la persona. Es a darle la mejor calidad de vida posible a una persona que va a tener que lidiar con esta enfermedad ya por el resto de su vida en adelante. Identificar y tratar las enfermedades físicas concomitantes. Es como que la persona pueda recuperar su estilo de vida lo más, o sea, tratar de, no lo vamos a regresar a su estado original, pero sí vamos a tratar como de que sí, que tenga una mejor calidad de vida y detectar los síntomas conductuales y psicológicos problemáticos. Siguiente. Ok, en el caso de las demencias más progresivas y en caso de la enfermedad del Alzheimer,
existen tratamientos farmacológicos que mejoran los síntomas temporalmente. Y incluso los mismos medicamentos que se usan para tratar el Alzheimer se usan también o se recetan para mejorar algunos síntomas de la demencia. Y algunos de estos son el donepezil, la galantamine, la memantina, rivastigmina. Y a ver, estos cuatro, no, perdón, el donepezil, la galantamina, la rivastigmina son inhibidores de colinesterasa y estos actúan desacelerando el proceso que descompone un neurotransmisor clave en la sinapsis. Y la memantina es un antagonista del receptor N-metil de aspartato que esta regula la actividad del glutamato, que como sabemos es un neurotransmisor bastante importante en el cerebro y que está involucrado en el aprendizaje y la memoria. Bien. Entonces, en esta enfermedad, el factor de riesgo más importante es la edad. Sin embargo, como ya decía nuestra compañera antes, el que una persona llegue a la tercera edad no es como la causa suficiente de que vaya a padecer demencia. Esto no va de la mano. Y la verdad es que aproximadamente estaba leyendo que el 9% de la población que padece demencia es una población que no es de la tercera edad. Entonces, la edad y la genética no son modificables. Sin embargo, la medicina se centra en las áreas donde se puede reducir los riesgos de la demencia, y estas son las áreas, bueno, el sistema cardiovascular, la actividad física y la dieta. Bien. Entonces, en cuanto a estos factores, los estudios demuestran que se puede reducir el riesgo de padecer demencia si uno hace ejercicio con regularidad, evita fumar, el alcohol, se controla el peso, come, tiene una alimentación saludable y mantiene la presión arterial y concentraciones sanguíneas adecuadas de glucosa y colesterol. Ahora hablamos de los impactos sociales y económicos. Y es que esta enfermedad, igual que todas, pues afecta tanto a las personas que la padecen como a sus cuidadores. Decía Celeste que es un poco como irritante cuando su abuelo, o sea, se queja o no recuerda que ya comió, y como decía el doctor, tal vez pueden ser un poco agresivas las personas y empiezan a atacarnos cuando uno no tiene la culpa. Entonces creo que esto es como, aparte de no instituciones de la persona es una enfermedad, entonces quienes los cuidan padecen como estrés, supongo, y es por lo que muchas personas como que acuden a unos servicios, a internarnos en algún hospital o a pagar cuidadores externos. Ahora, en 2015, el coste inicial total de la demencia a nivel mundial se estimó en 818.000 millones. Y esto equivale a un porcentaje de Producto Interno Bruto, que en países de ingresos bajos y medianos es el 0.2% total, y en países altos es el 1.4%. Digamos que estoy investigando y decía que en 2018 el porcentaje del Producto Interno Bruto de Honduras era como de 3 millones por ahí. Entonces, pongámosle que solo el 0.2% de esa cantidad es bastante. Entonces, es una enfermedad que conlleva como un desgaste tanto económico como de energía para las personas con un paciente que presenta demencia. Bueno, anteriormente no se les había hablado como de 10 signos que presentan las personas que pueden llegar a padecer Alzheimer, y yo les traigo como
la diferencia entre los signos de demencia y Alzheimer y cambios típicos relacionados con la edad. Entonces, uno era, en cuanto al Alzheimer, era como perder la noción de una fecha temporada, de un periodo largo. Esto no es normal. Normal es olvidar qué día es y luego recordarlo. Por ejemplo, cuando estaba en el colegio, a mí siempre se me olvidaba el cumpleaños de mi papá, pero porque no caí en cuenta que día era hasta que llegaba al colegio y veía que el maestro escribía hoy es 3 de junio, entonces ya ahí sentada yo casi me quedé en el carro con mi papá y no me acordaba de que era su cumpleaños. Otro signo es tener dificultades para conversar y lo normal es que a veces se nos olvide alguna palabra, como yo lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Pero usamos otra sustituyéndolo. Y otro signo de demencia y Alzheimer es que ponen las cosas en lugares donde no van y luego no pueden retroceder como en sus pensamientos ni qué hice antes y como recordar dónde los puse. Y un cambio normal es perder cosas de vez en cuando, pero recordar dónde están. Bueno, ahora como dinámica de los 10 signos y de las 3 etapas que he mencionado, vamos a ver un video que me pareció muy interesante y es corto. Entonces, me afirman si escuchan el audio. ¿Escuchan? No. No, no se escucha. Se ve congelada la imagen también. A ver. Ahí. Se ve, pero no se escucha. Ahora sí se ve. Se ve, pero no se escucha. Ok, la vez pasada hicieron también una presentación de un video, tal vez nos pueden ayudar a ver cómo se hace para el audio. Hola, mira, lo que puedes hacer es que vuelve a compartir y arriba, cuando le das a compartir te va a salir como una barra, ¿verdad? Una barra gris. Entonces arriba te va a salir como un botón que dice incluir sonido del equipo. Entonces, encende ese botón. Dejo de compartir y luego. Volvé a apretar a compartir y te va a salir como una barra gris, ¿verdad? Donde te salen como los iconos. Ajá. Entonces, en la parte de arriba te va a salir como un botón que dice incluir sonido. Ahí, Gracias. a la orden. Ahí sí. Bueno. Perdón. Segunda vez. ¿Qué es eso, mamita? Tu jugo favorito, tómatelo rápido antes que lleguen los clientes. Pero si odio la frutilla. Pero Josefina, y que ese jugo te lo has tomado toda la vida. ¿Cómo me llamaste, mami? Josefina. Josefina. ¿Qué pasa, mamá? ¿La abuela por qué? ¿Lo hizo mal? ¿Está todo al revés?
Me cambió el nombre. ¿Qué está haciendo mi viejita linda? Revisando las cuentas. Pero si yo lo hice, mamita, yo lo hice. No, si yo las voy a revisar, pues no estaban bien. Pero no quiero que haga esto, al papá no le gusta. ¿Cómo que el papá? Hagamos una cosa, yo me preocupo de esto y usted va a la cocina. ¿Qué le No, parece? yo reviso las cuentas y usted se va para la cocina. ¿Estamos? Bien, está bien. Marca las cuentitas, para sacarle todos los sucos que tiene. ¿Y ese suspiro? Es mi mamá. ¿Qué pasa? Estoy muy preocupada. La voy a llevar a médico. ¿Por qué? Si yo veo re bien a doña Julia. No, no está bien. Que aunque mi papá se enoje, lo voy a llevar igual. Bueno, aquí le voy a hacer una pregunta. A ver si están poniendo atención. ¿De quién más o menos como que tienen la intuición que está padeciendo demencia? Bueno, que ya tiene demencia, ya están los primeros síntomas. ¿Me escuchan? ¿De quién? De la señora. La señora. Ah, ok. Ahora van a ver. ¿Tú sabes cómo me llamó? Ay, ya, no me asusta, doña Josefina. Josefina. Yo a ti te conozco. ¿Qué hora es? Las 4, doña Josefina. Las 4. ¿No le he dado pecho a mi bebé? Ay, mi bebé. ¿Qué pasa, hijo? La mamá. Ya, no te preocupes porque el doctor ya lo había dicho que esto iba a suceder. Es que ni siquiera se acuerda que el abuelo murió. Bueno, no importa. Nosotros tenemos que darle harto cariño. Y usted no va a fumar más. Es peligroso. Ya. Bueno, como ya terminamos de ver el video, a mí me gustó este video porque a mí también me confundió al principio. Y yo pensaba que era la señora porque uno siempre tiende como a equivocarse que por la edad, ¿verdad? Pero como ya vimos, y le explicaba a mi compañera también que la edad, aunque es un factor de riesgo, pero no es equitativo, ¿verdad? De la demencia. Entonces, les voy a hacer unas preguntas. En primero, para poner un poco a prueba su memoria a corto plazo, ¿cuál era el nombre de la paciente que tiene evidentemente demencia? Josefina. 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 Sí. Sí, Ahora, Josefina. ¿alguno de ustedes me puede decir como cuáles fueron los síntomas que vieron en ella de demencia? Desorientada en el tiempo. Ajá, ok, porque dijo que preguntó la hora, ¿verdad? ¿Qué Sí. más? Bueno, también colocación de objetos fuera de lugar. No sé si se fijaron cuando estaba poniendo la mesa. También tendencia al olvido y de acontecimientos recientes. Olvidó que se había muerto su papá. También olvidó que conocía a esta muchacha que trabajaba ahí. Y
también tiene dificultad para planificar o resolver problemas como cuentas, por eso la mamá de ella hacía las cuentas porque ella no, seguramente no las hacía bien. También cambios en el comportamiento porque ella se sintió como confundida, pues más bien ella pensaba de que la mamá era que estaba teniendo un problema, ¿verdad? Entonces vamos a ver que por eso dicen que los familiares y los amigos son los que notan esos comportamientos, porque si le preguntamos directamente al paciente, pues él no va a notar ningún cambio, ¿verdad? También en persona estaba desorientada porque ni siquiera se acordaba de su nombre. Cuando la señora le dijo Josefina y cuando le dijo que era su jugo favorito, ella decía que más bien odiaba las frutas y que no se llamaba Josefina. Y estos son como los que más vimos acá y por eso en conclusión que esta persona estaba prácticamente como ya entrando en la fase intermedia. Ahora nuestra compañera Mari va a continuar con algunos extras más. Correcto, antes de que pasara con las extras, realmente me impactó este video. Si me lo pueden compartir al WhatsApp para compartirlo por otro lado yo. Realmente el giro inesperado que trae el corto sí llama la atención, porque uno podría pensar, la que tiene problemas de demencia es la adulta mayor, la más viejita, y es todo lo contrario, más bien es la que está más orientada y la que le está apoyando. Muy bien, gracias por ese video tan conmovedor. De nada. Bueno, para continuar, yo todavía no veo la presentación de los demás, pero yo les traigo como un extra que habla sobre 10 alimentos que ayudan a la memoria. Y pues soy fiel creyente de que es mejor prevenir que lamentar, así que algunos de estos son el aguacate, el chocolate negro, las bayas, y entre estas las frambuesas, las fresas, el café, las nueces, el brócoli, el salmón, el cúrcuma, que para que no sepa como una especia, el té verde, el aceite de oliva y hay muchos otros. Entonces, lo que tienen varios de esos en común es que tienen antioxidantes, antiinflamatorios y pues en el caso de los antioxidantes que evitan el deterioro cognitivo. Dale la siguiente. Y muchos, no sé si han oído un dicho que dice que eres lo que comes, entonces hay que evitar las comidas chatarras lo más que se pueda. Y yo sé que es difícil porque son deliciosas, siempre lo malo es muy bueno, o sea, sabe bien, entonces hay que tratar de tener un estilo de vida más saludable, hacer ejercicio, tener una vida más balanceada. Vimos que eran los factores de riesgo que podemos modificar para prevenir esta enfermedad. Y bueno, solo quedan 5 minutos, entonces vamos a jugar, vamos a hacer solamente un juego, o no sé quién más tiene clases bueno, creo que todos tenemos clases a las 3, solo tenemos 5 minutos y no sé qué prefieren jugar. Yo les traía una sopa de letras, un sudoku, y creo que, esta es fácil primero. Quiero que se centren en la imagen y el primero que vea qué objeto no tiene pareja, que levante la mano y me lo diga. Natalie. El pino. Sí. Necesito un voluntario, bueno, 3 voluntarios aquí. Yo. Bueno, entonces, permíteme. Ni que tomar el tiempo, porfa. 1 minuto y yo voy a contar todas las palabras que puedas decir que empiecen con la letra E. Con la letra E. Sí, que... Vas a tener Hola. 1 minuto. Permíteme.
Y comienza ya. Con la letra E. Sí, que empiecen con la letra E. Ok, las digo nada más. Sí, Ok, bueno, elefante, escuela, ejercicio, elevador, elote, ay, no, estilo, escoba, ejercicio, creo que ya la ya. dije. Ok. Eh, ya no me sé otra. Elena, Ujú. estudiar, ya terminó el tiempo, no. No, no. Ejecutar, ejecutivo. Eh, ebanista, ay, escoria, Ya, sí te la. esfuerzo. Ok. Ok. Bueno, dijiste 3 palabras por minuto. Y necesito otro voluntario que diga que haga exactamente lo mismo, pero con la letra X. Qué difícil. Ujú. Bueno, yo puedo. Dale. Ya comienzo. Sí, ya. Xilófono, sifoides, X-Men. Así. Bueno. Jimena también lo escriben con X a veces. Ujú. No sé. El minuto más largo de mi vida. Bueno, si ya no se te ocurren, cheque. No, ya no Fueron tengo. 4. La verdad lo hiciste mejor que yo porque yo ayer tratando solo llegué a xilófono y X-Men, entonces, bueno. Y alguien más que diga con la letra M, más fácil. ¿Nadie? El doctor Cruz, Sí, por favor. me dicen pues. Ya. María, melón, manzana, midaja, mesa, mesero, mimo, meme, mamá, melón, eh, mezclilla, mesón, mamadera, mija, mole, Marta, Melissa, Marcos, Mario, mala, malo, misa, moza, musa, masa. Y ya, creo yo. Sigo. Mamerto, malandro. Ya. Okay. Fueron 27. Yo ayer probándolo con mi primito, como está aprendiendo a leer, literal me dijo como la oración del Nacho de mi mamá me mima. Y pues se vale. Entonces no sé, bueno, no creo que nos quede tiempo para hacer el sudoku, entonces esto sería todo por parte de nosotros. Tenemos un sudoku y una sopa de letras, pero ya no queda tiempo, así que estos son pequeños juegos que la verdad a mí me encanta hacer sudoku y son buenos para prevenir el deterioro cognitivo. Así que les diría que los pongan en práctica. Muy bien, muy graciosas, muy divertidas las dinámicas. Los felicito también, ¿verdad? Gracias por la disposición, por el interés que han presentado en estas clases. Quiero que me compartan cada una de las
de las presentaciones que han hecho para subirlas al aula virtual. Y voy a sacar para el examen 3 o 5 preguntas de cada tema para que ustedes lo repasen y valga la pena todo el esfuerzo que han hecho cada uno de los compañeros. Los felicito. El martes nos conectamos nuevamente, entonces, para poder ver la conducta motora, y Celeste expondría el viernes sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Muy bien. Mencionaron la demencia desde el punto de vista del paciente y el impacto que tiene las demencias sobre el paciente, pero también no hay que descuidar el impacto que tiene la demencia con la familia, sobre la familia y sobre los cuidadores. Les recomiendo, para los que estén interesados en conocer un poquito más, lean, o si quieren yo les paso algún video sobre síndrome del cuidador, hasta dónde el impacto de estar cuidando a un paciente con demencia puede deteriorar la salud mental, la salud emocional y la salud física del cuidador. El cuidador es el segundo paciente, un paciente silencioso, un paciente que nadie toma en cuenta, pero que también sufre y también se limita por estar cuidando al adulto mayor, en este caso que sufre con la demencia. Muchas gracias, chicos, los felicito por el trabajo que hicieron. Creo que se completó el esquema y pues la dinámica estuvo muy divertida, ¿verdad? Vamos a hacer, esa de la X sí fue maldad, realmente sí es duro con la letra X. Lizzy tenía la manito alzada. Sí, doctor. ¿Cuándo sería el examen? Pues yo les decía que podía ser el 27 de marzo, antes de Semana Santa o después, volviendo después de Semana Santa. Como ustedes gusten, organícense ustedes y me avisan. Ok, gracias, doctor. Ok, chicos. Gracias, doctor. Delen, entonces cuídense y los felicito, muchachos, por la buena presentación. El video, por favor, pásenmelo también, me impactó. Sí. Gracias, Doc. Delen, un gusto, cuídense. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Un placer. Gracias. Gracias, doctor. Delen, un gusto. Gracias, nos vemos, doctor. Nos vemos, Eric.